Bueno, como lo habíamos anunciado, nos encontramos con la doctora Hilda Molina. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, doctora, bueno, ante todo, su familia, ¿cómo se encuentra? Imagínese usted, a mí me parece todavía algo que no es real. Por primera vez me sentí abuela, unos nietos maravillosos, mi hijo después de 15 años, ya un hombre maduro, mi nuera. Y bueno, lo más preocupada que me tenía era la situación de salud de mi mamá. Estuve ingresada en una terapia intensiva 2 semanas aquí, muy grave, pero bueno, ya gracias a Dios. Con 90 años, pero más o menos compensada. Claro, está guapa. Doctora, ¿usted a qué atribuye? ¿Cuál fue la causa, el motivo desencadenante que produjo esta buena noticia para usted, esta noticia por la que usted pelea hace tantos años, Sí, ¿no? bueno, mire, cuando yo sé que mi mamá, cuando tengo la información de que mi mamá está grave en una terapia, yo le hago otra carta más, en este caso al general Raúl, que es el que dirige Cuba en este momento. Y le planteo, le digo, ustedes pueden verificar perfectamente la situación que yo le estoy planteando. Ella puede morirse en cualquier momento pidiendo ver a su familia reunida. Y entonces le hago una propuesta. Le digo, bueno, como ustedes tienen tanto interés en retenerme en Cuba, yo les prometo que yo juro, voy a una iglesia católica y ante Dios juro que cuando le cierre los ojos a mi madre, yo regreso a Cuba. Además, acudí a la iglesia católica, se hicieron cadenas de oración. Acudía a quienes ya había acudido, pero hice una renovación de las peticiones. Algunas semanas después, bueno, ahora recientemente pues me avisaron que podía recoger los documentos. Le pregunté inmediatamente, ¿tengo que ir a hacer el juramento? Dice, no tiene que hacer el juramento. No. ¿Pero lo hizo el juramento? No me lo pidieron. Yo hice el compromiso de hacerlo, pero ellos me dijeron que no hacía falta. Yo creo que se unieron todos estos factores, la intervención del gobierno argentino, intervino el Parlatino. Está también el diputado Viglio, que estaba haciendo fuerza proponiendo un proyecto para que me dieran la ciudadanía argentina, la Iglesia Católica. Claro. Tuvo un peso importante y me parece que estamos en un mundo civilizado en el siglo XXI. Por mucha crueldad con que se comporta el gobierno cubano, me parece que tienen algo de sentido común. Y no les hubiera convenido tampoco que hubiera fallecido una anciana de 90 años separada de su hija por razones inexplicables. Creo que todo eso se unió. Doctora, repasando o volviendo un poco para atrás en su vida, ¿cómo fue su formación profesional? Bueno, cuando triunfa el gobierno de Fidel Castro, yo tenía 15 años nada más. Estaba terminando el bachillerato, estaba muy adelantada en un colegio de monjas, que fue donde yo estudié. Y me gané el primer expediente de escuelas religiosas de Cuba y tenía beca para estudiar medicina en Estados Unidos o en España. Torcí. En el régimen anterior al régimen de Castro. En el mismo momento que triunfa, ya yo podía optar por la beca, ya podía salir a estudiar medicina. Entonces, bueno, casi todos los cubanos creímos en las prédicas del gobierno. Entonces, bueno, me quedé en Cuba, estudié la carrera en Cuba. Y después estudié neurocirugía, que es la especialidad que yo quería. Era un poco, había un poco de no aceptación de que las mujeres en ese momento fueran neurocirujanas, pero como yo tenía un excelente expediente, pues estudié la neurocirugía. Mi formación fue totalmente en Cuba. O sea que no hizo ningún tipo de especialización en ningún otro país. Después, yo era una persona, o soy una persona, que estudiaba constantemente. Y por mi cuenta, revisando la literatura en las bibliotecas, inclusive cuando estoy en Argelia, yo voy a Argelia en estas misiones que manda el gobierno como neurocirujano, y ahí tienen muy buenas bibliotecas, a veces no las usan, pero las tienen. Entonces me puse en contacto con este nuevo mundo que estaba surgiendo dentro de las neurociencias, la restauración neurológica, claro. Un nuevo campo. Y tomé las direcciones de los científicos, le escribí, y para mi sorpresa comenzaron a responderme y a enviarme todo tipo de información gratuita, reimpresos, libros, y me hice de una gran biblioteca sobre el tema. Entonces yo les escribo y les digo, a mí me gustaría que esto entrara en Cuba. O sea, si algún mérito yo tengo dentro de la ciencia neurológica en Cuba es haber visto tempranamente este campo que surgía y haberle pedido ayuda a los verdaderos creadores de ese campo en el mundo, japoneses, norteamericanos, ingleses.
O sea, específicamente respecto al tema de rehabilitación neurológica. Además de neurocirugía de mínimo acceso, los nuevos conceptos de la rehabilitación neurológica, que eran completamente diferentes a los que se aplicaban en Cuba. La neurocirugía de mínimo acceso con mapeo eléctrico intracerebral, guiado por computadora, que en Cuba se hacía la neurocirugía convencional, está abierta. Claro. Nuevos fármacos, algunos métodos de estimulación biofísica. Me dijeron, si usted lo quiere introducir en Cuba, la vamos a ayudar. Entonces, o sea que el régimen hasta acá fue alguien en que usted se pudo apoyar hasta acá, fuertemente. No, hasta acá yo soy, no. Hasta acá yo soy una neurocirujana normal. Bueno, no tan normal porque era muy estudiosa, ¿no? Y bastante joven. Por concurso pasé a trabajar en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, que era la institución neurológica más importante del país. Y por concurso paso a ser subdirectora. Estaba el director, que era un neurólogo, el mejor neurólogo de Cuba, y yo era una de las subdirectoras. Allí con él me ayudó mucho en todas estas ideas que yo tenía. Yo dije, yo quiero introducir esto en Cuba. Y los científicos me dijeron, bueno, la vamos a ayudar, por carta, ¿no? Entonces hice un proyecto para crear un centro, o en el mismo centro donde yo trabajaba, comenzar en ese trabajo. ¿El CIREN? No, no había CIREN todavía. Todavía no había CIREN. No había CIREN. El CIREN es el proyecto que yo hago, que claro, no se llamaba CIREN. No sé, no tenía nombre porque era un proyecto en un papel. Entonces, bueno, comenzamos a trabajar en el instituto donde yo laboraba en algunas de estas cosas sin recursos. En Cuba, todo paso nuevo que se dé en la ciencia inmediatamente pasa a la prensa, por indicaciones del Ministerio de Salud. Y parece que allí fue donde el señor Fidel Castro entra en contacto con lo que estábamos haciendo. ¿En qué año fue eso? 1986. Ajá. Entonces, un buen día me mandan a buscar que el comandante, como le dicen, el comandante quería verme. Digo, ¿pero qué comandante? No, el comandante en jefe. Yo estaba trabajando en mi institución normalmente. Entonces allí comenzó muchas horas a preguntarme qué era eso, en qué consistía, para qué enfermedades. Entonces es que yo le pregunto, ¿y usted no sabe de un proyecto que hay? No, yo no sé qué proyecto, ¿quién lo tiene? Lo tiene el ministro. Entonces, pocas semanas después aprobaron el proyecto. Se hizo el centro, se construyó el centro. Y bueno, yo fui la directora, la fundadora y la madre de aquel proyecto, de aquel centro, que yo lo sentía como mi segundo hijo. Yo estaba ya disgustada por muchas cuestiones que yo veía que una cosa era el discurso y otra la realidad, pero usted es médico y me va a comprender. Yo decía, bueno, eso es un problema de los políticos. Mi problema es atender a mis enfermos y yo me voy a dedicar a esto. Yo veía a aquellos cubanos muy enfermos, pobres, también atendidos en aquella institución, que me sentía muy feliz. Y me desentendí de la situación del país en general. ¿En qué consiste el conflicto? Que aquel centro era tan bueno, tan de excelencia, que parece que las autoridades... Doctora, ahí quiero hacer un punto. ¿Y cómo hizo usted para formar personal? Sí, ahora le voy a explicar. Ajá. Bueno, yo hice una convocatoria que salió en la prensa. Ahí entraban desde ingenieros, físicos, médicos, enfermeros. O sea, yo misma redacté la convocatoria. Tenían que tener un expediente de excelencia, o sea, talentos. Y no importaba en qué provincia vivieran. Vinieron, revisamos el expediente, los entrevistamos, y entonces los científicos, amigos míos, me dijeron, nosotros se los formamos. Estuvieron en Japón, en Inglaterra, en España, en Canadá. Todo esto no le costó un centavo al gobierno cubano. Todo esto por relaciones que usted sabe que establece. La comunidad científica, la comunidad científica es muy buena. Se interrelaciona, sí. Estuvieron allá en Cuba también, viendo cómo se construía el centro, regalaron instrumentos, regalaron algunos equipos y sobre todo formaron al personal. Gente pero muy, muy, muy talentosa, que tuvieron la posibilidad de formarse. Entonces, se creó además una mística especial de trabajo muy, muy diferente a la forma de trabajar de estos regímenes, ¿no? Inclusive a mí me dijeron varias veces, esto parece un centro capitalista, me decían los del partido que iban a supervisar ahí, decía, porque nosotros siempre hablábamos de la excelencia, y hay dirigentes medio safios que la palabra excelencia es una palabra burguesa. Ajá. O sea, tuve problemas con eso. Pero el señor Fidel Castro, que era asiduo visitante de aquella institución, tan asiduo que a veces iba 2 veces a la semana, estaba como cautivado con aquello,
con aquello que se Él desarrollaba. veía que iba a ser un poco el orgullo y la muestra de Cuba, ¿no es Estaba cierto? muy hacia orgulloso. afuera. Estaba muy orgulloso, ¿no? Además, pero yo le enseñaba a los enfermos cubanos, que eran todos eran cubanos. Era un centro de 136 camas, no era muy grande. Además le mostraba el área básica. Teníamos un área básica anexa donde se hacían estudios básicos, electrofisiológicos, biológicos, bioquímicos, siempre en protocolo con estas instituciones del extranjero. Todavía yo conservo la amistad con muchos de esos científicos que realmente fueron los mejores neurocirujanos japoneses, nos formaron a nuestros especialistas. Y él estaba como encantado con aquello, no se pasaba horas allí. Si quiere le digo después cuál es el conflicto esencial. No, eso es lo que iba a preguntar. Digamos, esta que le venía bien al régimen, usted se desarrollaba como una profesional, como una científica, yo creo que con toda la posibilidad y la amplitud para hacerlo. Sí. Y bueno, ¿y cuál fue el crack? ¿Cuál fue el rompimiento? Yo sí no pasé cursos. Porque a mí me bastaba con el intercambio con ellos. Lo que sí fui invitada a muchos lugares a dar conferencias, a intercambiar, como teníamos protocolos conjuntos. Entonces, bueno, yo quería que los jóvenes fueran muy jóvenes los que se formaran en eso. El gobierno me plantea, no Fidel Castro, el ministro, etcétera, que había solicitudes de personas que no eran cubanas, pero que eran muy pobres, que era una obra de caridad, y entonces destinaron unas poquitas camas para extranjeros, que inicialmente comenzaron a ir personas de verdad que no podían pagar. Pero ya después me dice que había personas que podían pagar, y que bueno, que perfecto. Dije, pero pocas, ¿verdad? Porque hay mucha demanda nacional. Dice, sí, pocas, pero con esas pocas llegaron a ganar hasta 8 y 9 millones de dólares al año. Y yo me sentía tranquila porque decía, como está autofinanciado el centro y además les queda dinero, pues seguramente que me van a dejar tranquila. ¿De dónde venían esos pacientes que reclamaban? De América Latina, de Europa también, sí. Y bueno, pagaban, el gobierno puso una oficina, y ellos eran los que cobraban, nosotros hacíamos el trabajo y ellos cobraban, obviamente. Pero no se conformaron con eso, entonces ya hay más pacientes extranjeros, hace falta más camas, y ahí fue donde yo dije, bueno, un momento, ¿esto es para cubanos o no? No, pero que la revolución, ahí empieza el patriotismo y las consignas. Y yo, que siempre he discutido de frente, estuve como un año en esta polémica. Entonces una de las visitas de... ¿Polémicas que tomaban estado público o no, eran bueno, más que polémica eran regaños. Yo no sé si el regaño es la palabra que se usa aquí. Sí, se usa. Tú tienes que entender eso porque la revolución, y entonces... Y yo, bueno, yo no entiendo que esto no sea para cubanos, yo no lo voy a entender nunca. Inclusive hay un momento que me dice el ministro, es que tú te crees que tú eres la dueña de esto, pero en una forma bastante grosera. Digo, bueno, la verdad. Bueno, fue una de las cosas que se echaron a rodar después del rompimiento con usted, sí, ¿no es digo, cierto? bueno, yo me siento usted quería ser la dueña. La dueña, imagínese, digo, bueno, yo me siento la dueña de esto en el mejor sentido de la palabra, porque si todos los directores de instituciones cubanas se sintieran dueños, en el buen sentido de la palabra, defenderían que todo funcionara bien. Esto funciona mejor que mi casa, porque yo cuidaba hasta el último detalle de belleza estética, y hasta el último detalle de funcionamiento científico, y hasta el último detalle de funcionamiento médico. Vivía prácticamente para eso. Y yo lo único que percibía era un salario en peso cubano y no quería nada más que me dejaran trabajar para los enfermos. Usted me tiene que entender porque es médico. Yo sentía una pasión especial por aquello que hacía y no necesitaba nada más. Mi familia, mi hijo, que había entrado sin recomendación por concurso, porque tiene un expediente muy bueno, y era uno del equipo, yo que me había privado de tantos momentos de mi hijo cuando era niño por mi trabajo, por su formación, claro. Pues yo me sentía tan feliz pasando visita con aquellos jóvenes. Entonces una visita que el señor Fidel Castro hace al centro, le digo, mire, yo nunca a usted le he pedido nada, ni nunca le he dado una queja, pero mire, me está sucediendo esto, quieren esto para extranjeros. Y yo realmente estoy muy triste, yo no entiendo. Él dice, no, de ninguna manera. Esto es para cubanos, esto es ciencia y obras de caridad. No lo permita, digo yo. ¿Cómo que yo no lo permita? Le digo, si yo soy una simple directora y tengo jefe,
Y fíjese, le dije, yo nunca a usted le he pedido nada y le estoy pidiendo que me ayude. No, 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 no se puede permitir, me decía, pero yo le volví a insistir que qué podía hacer yo. Finalmente, cuando él se va de aquella visita, yo pensé que aquello se iba a terminar, aquel problema, pero no, aquello siguió. Hasta que me acuerdo que el ministro me dijo, bueno, la próxima semana esto es para extranjeros y se acabó. El tema de Jarolaski, un diputado muy reconocido en la Argentina y en la época de su gobierno, del alfonsinismo, bueno, tenía una lumbociatalgia, y fue a tratarse con usted a Cuba. Pero dice que estuvo muy reconocido por el tratamiento y demás. Él llegó paraparético. Paraparético. Sí, paraparético. Entonces, bueno, le hicimos un tratamiento de rehabilitación, además con un dolor intratable, un dolor bastante intenso. No sé de qué lo habían operado, exactamente no. Creo que no tenía relación con el problema. Entonces, bueno, fue un paciente muy disciplinado, yo le dirigí el equipo que lo atendió, mejoró muchísimo. Y cuando él se va, él y Fidel Castro se hicieron muy amigos, porque cuando Fidel Castro supo que estaba ingresado, fue a visitarlo y le dio aquello de gratis. Fue un regalo del gobierno cubano. Entonces, cuando él ya se va, me dice un día que quiere hablar en privado conmigo. Y me entrega un sobre, me dice, esto es para usted. Y me acuerdo que él miraba así, porque como dicen que en Cuba hay micrófonos por donde quiera. Me hacía así, digo, pero César, ¿qué cosa? Dice, no, un regalito para usted. Digo, así, y cuando lo miro digo, pero estos billetes, dice, ahí hay $10.000 para que le mejore la vida. Digo, no, ¿qué va? No, eso yo no se lo voy a aceptar nunca. Bueno, como buen político que es, estuvo 3 horas. No, y yo no. Por fin le digo, mire César, vamos a buscar una opción mejor. Yo le voy a hacer una carta al ministro, diciéndole que usted hace este regalo y vamos a comprarle un regalo a cada trabajador. Pero no sea boba, guárdeselo, quédeselo, que usted tiene muchas necesidades. Bueno, por fin lo convenzo. Y le compramos a cada trabajador una muda de ropa, zapatos, algo de aseo personal y comida. Mucha necesidad había en ese momento, como hay ahora también, ¿no? Entonces, qué felicidad tenían los trabajadores, más de 400, todo el mundo con su bolsa o sus bolsas llenas de regalos. Además, había habido un huracán en una provincia oriental y quedaron cerca de $2.000. Entonces, se lo donamos al jefe de la provincia para los damnificados. Entonces, al final me dijo, no, usted es muy tonta, pero ¿qué es esto más bien? Y qué contento está todo el mundo aquí. Como a los 2 o 3 días aparece el partido de más arriba, de la provincia se llama ya. Yo pensé que me iban a matar. Es inaceptable lo que tú has hecho. Esos son métodos de estimulación capitalista, claro, que no se pueden aceptar en este sistema. Digo, no, pero ¿qué estimulación si lo que se le ha dado es ropa para que se vistan, comida para que no tengan hambre? No te lo vamos a permitir que vuelvas a repetir nada semejante. Entonces digo, bueno, ¿y qué tenía que hacer con el dinero? ¿Quedármelo yo? Dice, no, dárselo al partido. Claro. Entonces, bueno, eso quedó allí. Ni se habló nunca con la prensa, no sé cómo esto trascendió. Claro, sí. Bueno, doctora, ¿y cómo sigue la vida en la Argentina y cómo sigue su vida en Cuba? Bueno, mi vida en Cuba, después que renuncié, yo era hasta un minuto una persona conocida, querida por la población. Y hasta el minuto mismo que renuncio, que dicho sea de paso, espero para hacerlo, que mi hijo, que tenía un posgrado en Japón, saliera a la beca. Y ella estaba casado con su esposa argentina y ellos vivían en Cuba normalmente, o sea, ella se estaba adaptando a la vida cubana. Yo sabía que la renuncia iba a ser difícil y dije, la represalia va a venir por mi hijo. Entonces yo dije, bueno, no tiene por qué sufrir las consecuencias de mis decisiones. Y con muchísimo esfuerzo logré que por poco no puede salir, ¿sabe? Porque como ya yo estaba en tanta polémica, yo creo que ellos tenían alguna preocupación, pero finalmente pudo salir. Entonces, bueno, en el momento mismo que yo renuncié, en ese momento dejé de existir en Cuba. Ya cuando Esto es 1996. 94. 94. Cuando llegué a mi casa ya no tenía el equipo telefónico, pero ya no tenía corriente el teléfono. Ya tenía yo me di cuenta enseguida que tenía un automóvil vigilándome. Porque además no conciben que uno pueda renunciar a algo, piensan enseguida que uno es, como le llaman ellos, mercenario,
traidores, todas esas cosas que el gobierno utiliza para descalificar. Entonces, los señores de los carros, de los autos que me seguían, comentaron, no, es que estamos vigilando a una persona importante que parece que se va a pasar a los derechos humanos. En Cuba los derechos humanos le llaman a los disidentes. Fíjese que qué paradójico. Claro. Las personas, la gente de los derechos humanos, así se conocen en el pueblo a los disidentes. No, parece que alguien importante se va a pasar para los derechos humanos. Y yo ni conocía la disidencia, ni me iba a pasar para ningún lado, sencillamente estaba rompiendo con algo que yo consideraba inmoral. Y es que los ciudadanos de un país fueran ciudadanos de última categoría. Lo eran para el turismo, lo eran para invertir, pero el colmo, el non plus ultra de la inmoralidad era que también lo fueran a la hora de recibir asistencia médica, y así se lo planteé a ellos. O sea, yo esto lo discutí. El señor Fidel Castro me dejó sola con aquello, no me ayudó. Y entonces, bueno, viví estos 15 años como alguien que tiene lepra, porque muchas personas me decían bajito, la seguimos queriendo mucho, pero nos da miedo que sus posiciones pues nos puedan perjudicar, porque yo esperé a recuperarme psicológicamente y después comencé a denunciar esto que le digo, lo relacionado con la salud. Pero ¿por qué trasciende el tema familiar? Que yo nunca hubiera querido llevar el tema familiar a la luz pública. Bueno, porque yo cuando sé que voy a ser abuela de un nieto que el domingo cumple 14 años, quería visitar Argentina para estar en el nacimiento de mi primer nieto. Y comienzo los trámites y es entonces cuando me entero que yo estoy prácticamente secuestrada en Cuba. Apelé a todas las organizaciones, instituciones, instancias que existen en Cuba. Y cuando ya por fin me dieron la respuesta varias veces de que mi cerebro pertenecía al país y todas aquellas tonterías, ya sabía que no me lo iban a permitir. Y yo le escribí a ellos diciendo, ustedes están acostumbrados a que las personas se callen, pero es muy difícil que una madre, es muy difícil que ustedes logren que una madre que le digan que nunca más va a volver a ver a su hijo esté callada. Por lo menos yo no pertenezco a ese tipo de madres, a las que se callan con eso. Y entonces, bueno, comenzó esta lucha. Doctora, bueno, en esta lucha usted dice que, bueno, la Iglesia Católica, amistades, la han ayudado. El gobierno argentino también. Y el gobierno argentino. Desde el anterior, desde el señor Kirchner. Claro. Hasta este. Y bueno, pero tengo entendido que cuando hace el expresidente Kirchner las tramitaciones ante el gobierno cubano, dice, bueno, si quiere verla, que venga. Sus nietos, que vengan sus nietos, que le permitimos entrar y salir. Lo que venga el hijo, mucho interés el Fidel Castro que fuera el hijo. Me acuerdo que el embajador argentino me dijo, no, pero va protegido por... Digo, sí, como si lo protege el Vaticano. Lo dejan en Cuba y no sale más porque eso es lo que ellos quieren, una trampa. No, pero se rompen las relaciones. Digo, ¿y qué? Las rompen y después se hacen amigos de nuevo y mi hijo se queda secuestrado en Cuba. No, yo dije no. Entonces mis nietos, Verónica, mi nuera es argentina y ellos son niños, yo no creo, inclusive ella estuvo en Cuba el año pasado a traer a mi mamá cuando le dieron el permiso, porque después no dejaban tampoco salir a mi madre. Entonces, ella siempre decía que le daba mucha pena que los niños conocieran a su abuela sin su papá. Ella los podía llevar a Cuba, sabíamos que no les iba a suceder nada a ellos. Claro, seguro. Y entonces, bueno, por eso fue que no fueron. Y además se corroboró mi preocupación con respecto a mi hijo cuando mi madre decide venir, que ella no había decidido nunca venir sola, y entonces le informan oficialmente unos militares a una anciana en un sillón de ruedas, usted tampoco puede salir de Cuba. Y dice ella, pero bueno, ¿por qué? Yo nunca he estado con el sistema, mi madre no apoyaba el sistema por ser ateo, no tengo nada que ver con ustedes. Dice, no le podemos explicar. Digo, no, ¿para qué te van a explicar? Es porque tú eres mi mamá y la tortura se hace extensiva a la familia. Claro. Bueno, doctora, y volviendo ahora, a su estadía en la Argentina, ¿qué reflexión hace, digamos, respecto de una cubana que ha logrado estar con sus nietos? Y bueno, y añora Cuba, ¿cómo es su vida hoy? Yo en Cuba dejé mi patria, nada más no tengo familia ninguna en Cuba. Ajá. Imagínense, yo me siento por primera vez abuela cuando esos niños en el aeropuerto me dicen abuela. Pero yo dije, a lo mejor los papás
los prepararon, ¿no? Porque no me conocen, pero el mayor es un jovencito ya, y el pequeño que tiene 8 años, ya a los 5 minutos me tomó de la mano y me decía, no, abuela, porque, y entonces, como si yo fuera, como lo que era, ¿no? Pero como si fuera una abuela normal. Vuelvo a ver a mi hijo, que lo dejé un joven, como un hombre maduro ya, Claro. con un padre de familia, un profesional serio, y realmente yo no puedo explicar con palabras lo que yo he sentido. No he visto nada de Argentina, pero me ha bastado ver a su gente y sentir el apoyo que su gente le ha dado. No, yo no creo que es a mí, yo creo que a lo que representó la lucha de mi familia. Toda persona civilizada entiende el valor de la familia, y por eso creo que el pueblo argentino, que además tanto ayudó, y también la prensa argentina, esta identificación con nuestro caso es porque se sitúan en nuestro lugar. Claro. Y piensan, bueno, ¿qué sentiría yo si no me dejaran ver a mi hijo y conocer a mis nietos? Bueno, doctora, esa es la vida mía en estos días, ¿no? Bueno, y seguramente va a seguir siéndola una buena estadía, porque es lo que cualquier argentino siente respecto de la familia y siente también respecto de su caso. Usted lo ha correlacionado exactamente respecto de cuál es la idea que tenemos los argentinos.